compartir está en la Biblia, ¿vale? O sea, no vamos a leer porque es de Hechos 15 hasta el 18, o sea, son un montón de versículos, de capítulos. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre el segundo viaje misionero de Pablo. En Hechos 15, 36, ¿lo podéis poner, chicos? Para empezar ahí. Bueno, da igual, empezamos. Cuando está, me lo decís, ¿vale? En Hechos, ya está. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí es donde se inicia este viaje. Pablo le dice a Bernabé, vamos a volver por todos los lugares donde hemos estado enseñando la palabra y vamos a ver cómo están las iglesias, cómo están los hermanos que hemos establecido. Cabe decir que este viaje comienza con una discusión. Lo que parecía un viaje amigable se convierte en una discusión fuerte a causa de Marcos. Porque Bernabé toma a Marcos como discípulo. Marcos los había dejado abandonados en una situación. Pablo no está de acuerdo en que Marcos vaya con ellos. Él elige a Silas y por eso discuten, ¿vale? Y hay una discusión fuerte hasta el punto que los caminos de Bernabé y de Pablo se apartan, hasta que al final de las cartas de Pablo le llama a Bernabé y dice, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el trabajo que estoy haciendo. Está hablando de este Marcos, que a la postre sería el que escribiría el Evangelio de Marcos, ¿vale? Pero esto empieza con una discusión. En este segundo viaje parten de Antioquía, recorren la península de Anatolia, visitan aquellas ciudades que ya habían fundado con anterioridad. En primer lugar atraviesan Derbe, después van hacia Listra, más tarde bajan por Galacia del Sur, atravesando Misia y bajando hasta Troade. Finalmente, inquiridos por el Espíritu Santo, y esto es interesante, el libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo. Y cuando lees Hechos te vas a dar cuenta que hay muchísimas referencias hacia el Espíritu Santo. Dice que bajan a Macedonia y en Listra tienen lugar la elección de un cristiano llamado Timoteo como acompañante de Pablo en esta segunda viaje misionero. En el Hechos 16:1 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Os acordáis de lo que compartía Ángel la semana pasada sobre el concilio? ¿Cuántos estabais aquí? Que se tomaron unas resoluciones acerca que estaban debatiendo, que si lo impuro, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá, que si la circuncisión, que si tal. Y ahí llegan a unos acuerdos y lo que hace Pablo es viajar por todas las iglesias que él había fundado, transmitiendo los acuerdos que se habían tomado en ese concilio. Como diciendo, bueno, pues ahora creemos esto, ¿vale? O sea, dando lecciones a los lugares. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día, pero nos encontramos con la intervención del Espíritu Santo que los lleva lejos de Asia y los dirige hacia Macedonia. En Hechos 16, 1 al 6, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Llega un momento en que el Espíritu Santo les cambia la dirección, se los lleva hacia otro lugar. Timoteo acompañará a Pablo en este ciclo, siendo uno de los discípulos más fieles de Pablo en medio de todas estas personas que eran gentiles. Zarpando desde el puerto de Troas se dirigen a la isla de Samotracia y donde está al puerto de Neápolis en la costa de Macedonia, y desde allí parten hacia Filipos, donde tendrán lugar los hechos más importantes de este viaje y de este tema de la carta. Vamos a ver algunas ciudades que ellos visitan. El primer lugar donde llegan se narra desde el capítulo 16, versos del 11 al 40. Dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo tal, eso es lo que he dicho, de allá a Filipos, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río,
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si seguimos leyendo, ¿vale? Eso lo dejo de tarea, pues vamos a ver lo que voy a compartir ahora, ¿vale? En Filipos, las primeras personas en escuchar el mensaje de salvación son las mujeres de la ciudad. Son las primeras que reciben la revelación de lo que Pablo iba diciendo. También nos encontramos con un relato de exorcismos efectuados en la persona de una esclava que estaba poseída por un espíritu de adivinanza. Los dueños de la esclava denuncian a Pablo por razones obvias, porque acababan de perder su fuente de ingresos. Entonces la mujer era una pitonisa, leía. Entonces, claro, cuando llega Pablo y les corta la fuente de ingresos, pues estos se molestan y lo denuncian ante las autoridades romanas. Ante esas acusaciones, los ciudadanos de Filipos se ponen en contra de Pablo y estos son inmediatamente azotados por las autoridades romanas. Después de ser encarcelados, nos encontramos con un pasaje que es archiconocido. Después de ser encarcelados, habla de una liberación interesante por parte del Espíritu Santo. Dice que, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El Espíritu Santo cae sobre ese lugar, sobre esa adoración, sobre ese momento, y Silas, las puertas son abiertas, y bueno, Pablo y Silas son liberados, sin olvidar la conversión del carcelero y de toda su familia. ¿Qué quiere decir esto? La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo trae dones, el Espíritu Santo reparte dones, pero el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Nunca debemos de olvidar esto. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Es el que trae convicción a lo que nosotros creemos. Y el final de este relato es la liberación. De liberación insiste en la condición del ciudadano. Al final insiste en que Pablo era romano y la condición de las autoridades romanas de la ciudad de haber violado las garantías que él tenía, porque no era gentil, sino que era romano. Estaban juzgando a un ciudadano romano. Y eso no podía hacerse. Iban contra la ley. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras y tuvieron miedo los magistrados al darse cuenta al oír que era romano. Y viniendo le rogaron y sacándoles les pidieron que se fueran de la ciudad y entraron en casa de Lidia y los hermanos les ayudaron. Vemos otra vez la intervención y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo trae poder, el Espíritu Santo trae autoridad, el Espíritu Santo te permite luchar contra cosas que carnalmente no puedes luchar. Y aquí se manifestó de una forma material, como sucedió en Pentecostés. Pero debemos de anhelar, debemos de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice que salen de la cárcel, están con Lidia y siguen de viaje. Y se van hacia Tesalónica y Berea. En Hechos 17, versos del 1 al 15, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo fe, los tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Imaginaros qué elementos. Imaginaros
la que estaba liando los pajaritos estos. Solamente por predicar el Evangelio. Así que cuando le hables a alguien de Jesús y el mismo infierno se levante contra ti, tranquilo, lo estás haciendo bien. No te preocupes. Cuando tú le prediques a alguien de Jesús y haya discusión, lo estás haciendo bien. No te preocupes. Es lo más normal del mundo. Es más, yo te diría que tú puedes estar hablando de fútbol, puedes estar hablando de política, pero tú empiezas a hablar de Jesús con la gente y hay discusión segura. Te lo garantizo. Porque todavía hoy en día el nombre y la persona de Jesucristo y la fe de Jesucristo sigue trayendo controversia. ¿Y sabes por qué? Porque la Escritura confronta al ser humano. Y al ser humano no le gusta ser confrontado. Por eso trae controversia en sí. Porque al ser humano no le gusta que nadie lo confronte. Así que fíjate la que están liando. Agotaron al pueblo y a las ciudades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Mira, yo te voy a decir una cosa, no te creas todo lo que yo te diga. No te creas todo lo que un predicador diga. Todo lo que se diga desde aquí que no esté avalado por la palabra de Dios es falsa doctrina. Pero para eso tienes que conocer la palabra de Dios. No te creas todo. A ti te suena algo raro que yo he dicho, ve a la Escritura y escudriñalo. Y si no estás de acuerdo, lo hablamos. Pero escudriña la Escritura. No te creas todo lo que cualquier persona diga desde un púlpito. Porque hay muchos problemas. Y te puedo decir que hoy en día hay mucha falsa enseñanza en el pueblo evangélico. Y Jesús lo dijo. Hay mucha falsa enseñanza. Tenemos que saber. Tenemos que conocer, para que cuando escuches algo que vaya, esto, no digas sí y amén a todo, porque no todo es sí y amén. Fíjate, dice aquí que escudriñaban a ver si era verdad. Yo me imagino que Pablo decía, no, porque fíjate, en el libro de Isaías, y aquellos iban, oiga, pues es verdad. Y mira, fíjate, en Génesis ya hay una, oiga, pues es verdad, porque esta gente conocía la Escritura. Y buscaban, y la misma Escritura les traía convencimiento de que lo que Pablo estaba diciendo era cierto. La misma Escritura decía, es que nos está leyendo la Escritura. Todo lo que él está diciendo está escrito en la Escritura. Y nosotros, los judíos, eran conocedores, y más los que estaban en las sinagogas, no hacían otra cosa que estudiar las Escrituras. Y dice que, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, fíjate, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y volvieron a alborotar a las multitudes. Volvieron a ir a Berea y decir, estos vienen de Tesalónica porque los hemos echado, ¿vale? Porque y ahora vienen aquí y siguen liando la misma que estaban liando allí. O sea, van a por ellos, ¿vale? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estos rechazan el mensaje, Pablo se dirige, vuelven a por él. El mensaje de Pablo tiene una mejor acogida entre los gentiles que entre los propios hebreos. Los judíos vuelven a bajar a Berea, los vuelven a expulsar, y con la ayuda de algunos hermanos salen de allí. O sea, imagínate la persecución que sufren por causa del Evangelio. Es tremendo. O sea, a la ciudad que iban, pillaban. Es impresionante lo que causaba. Y te voy a decir algo, hoy en día no es tan diferente. Hoy en día, quizá no sea de una manera en que te van a perseguir, a lo mejor sí, pero hoy aquí en España, aquí la gente se manifiesta por esto y por aquello y por lo demás allá, y no pasa nada. Sales tú a la calle a defender los principios del Evangelio y te dicen que eres una secta. Y aquí parece que todo el mundo puede decir lo que le da la gana, y no pasa nada.
Y de repente sales tú y dices, oye, ¿puedo hablar? Quiero hablarte del Creador, quiero hablarte del Mesías, quiero hablarte del Salvador, quiero hablarte de aquel que trae esperanza a tu vida, de aquel que puede cambiar tu corazón, de aquel que te da un nuevo principio, y entonces parece que todo el mundo se levanta contra ti, te tachan de sectario y puedes tener serios problemas. Es decir, que sigue habiendo problemas por causa del Evangelio. Aquí en España todavía no hemos llegado ahí. Hay países del mundo donde está prohibido predicar de Jesús y donde te meten en la cárcel y hasta te pueden la vida en ello. Tengo varios amigos que han tenido que salir expulsados de Marruecos después de pasar un tiempo en prisión simplemente por predicar el Evangelio. Y eso que Marruecos, dentro de lo malo, lo mejor, porque no son tan salvajes como en Argelia o países así que te pueden, o sea, es que te pueden dar una impresionante. Así que imagínate el privilegio que tenemos aquí de poder hablar de Jesús. Simplemente te van a decir, ¡ah, estás loco! No pasa nada. Mientras que te digan loco por el Evangelio, todo va bien. Eso es lo mínimo que te pueden decir. Estás loco, no pasa nada, sí, estoy loco, pero bendita locura. Así que mira cómo ellos van sufriendo de cada lugar donde van, y esta es la extensión de la iglesia sufre persecución y la iglesia se expande. Pero en el capítulo 17, del verso 10 al 34, Pablo llega a Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Estos eran tan religiosos que tenían dioses para todo y por si se les olvidaba alguno decían al no conocido. ¿Vale? Por si acaso se les olvidaba alguno o había un Dios nuevo, tenían un altar que ponía al Dios no conocido, al que nadie conoce, del que nadie sabe nada. Y así pues se curaban en salud. No fuera que ese Dios precisamente se enojara contra ellos y su ira cayera contra ellos. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a este es al que, fíjate, el Espíritu Santo lo que hace. Pablo, dirigido por él, sabes que vengo a hablarte del Dios que tú no conoces. ¡Wow! Tremendo. Yo creo que los desmonta, les da de lleno. Vengo a hablarte de ese Dios que tú no conoces. Ese es el Dios que yo anuncio. Y yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los que estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo comienza, y aquí se
se produce el famoso o el tremendo discurso a los paganos. Y la esencia de este viaje consiste en que Pablo es capaz de predicar en el centro de la cultura griega. Es capaz de predicar en el mero. Y capaz de predicar a Jesús. Por lo tanto, Pablo se encuentra en la obligación de hacer una predicación sensible, diferente a la que se hablaba en las sinagogas. Pablo necesita utilizar un lenguaje, unas formas, una simbología que esta gente pueda entender. La estructura del discurso es diferente. Él empieza con un discurso, con un afán conciliador, dice, yo sé que vosotros sois tal, y he visto que sois, les da un poquito, yo sé que sois buena gente, que adoráis a todo lo que se mueve, que sois religiosos, que tenéis una concepción, ¿verdad? Como un punto de arranque, y finaliza el mensaje. O sea, si tú lees este mensaje, él va subiendo, el Dios que hizo esto, el Dios que hizo aquello, no habita en templos, no son joyas, no es oro, no es no sé qué, y acaba con el mensaje central del Evangelio, la resurrección de Jesucristo en la cruz. Tremendo. Pero a pesar de todo esto, unos pocos se convierten a la fe. Y de aquí, Pablo hace el último viaje y se va hacia Corinto. Costeando en el capítulo 18, del 1 al 18, no lo vamos a leer, pero si lo pueden poner ahí. Costeando frente al Peloponeso llega Pablo a Corinto, y esta es una de las etapas más importantes de este segundo viaje. Pablo conoce a la ciudad, a un matrimonio de culturales con los cuales entabla amistad y vivirá con ellos. Silas y Timoteo se vuelven a reencontrar con Pablo después de haber estado por Macedonia. Y a pesar de ser rechazado el mensaje, sí se refleja la conversión de Crispo y su familia, que era el jefe de la sinagoga local. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, en una ciudad, predicando la palabra de Dios. Y al comenzar Pablo a hablar, Galián dijo a los judíos, si algún agravio o algún crimen enorme en judíos conforme a derechos yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó al tribunal. Volvieron a tener problemas. Por lo tanto, Pablo se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Otra vez vuelve a tener problemas. Otra vez lo vuelven a sacar por lo mismo, por volver a predicar el Evangelio. Así que Pablo en el capítulo 18, versículos 19 al 22, y aquí estamos terminando ya, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Pablo regresa otra vez a Antioquía. Llega a Éfeso, los deja allí, entra en la sinagoga, sigue discutiendo con los judíos, sigue tratando de hablar las verdades. Estos son un poco más receptivos, le ruega que se queden un poquito más de tiempo, pero no accede. Pablo decide marcharse y sube, saluda a una última iglesia y luego desciende a Antioquía. Parte por mar en dirección a Éfeso. Desde aquí también se dirige a Cesarea y de esta ciudad continúa probablemente costeando hasta el punto de partida, al mismo lugar de donde había salido en este segundo viaje. Debemos de darnos cuenta en toda esta secuencia de ciudades, de iglesias que ellos habían fundado. Vuelve a ver, punto número 1, súper importante, la presencia del Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo. Y si tú y yo queremos ser cristianos efectivos, tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios.
¿A dónde Dios quiere que vayamos? ¿Qué quiere que digamos? ¿Dónde quiere que estemos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿De qué manera quiere que lo hagamos? Y es algo importante. Si no queremos ir, pues, no te voy a decir que no seas efectivo, porque la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Pero sí, quizá te estés empeñando en hacer. De hecho, algunos de los problemas más serios que tuvo Pablo, precisamente fue eso. Pablo tenía un amor tremendo hacia los judíos. Él era judío. Tenía un amor tremendo. Era algo exagerado. Sin embargo, el ministerio de Pablo era dirigido a los gentiles. Y cada vez que se metía con los judíos, pillaba. Pedro fue dirigido a los judíos. Y tenía problemas, pero era tal el amor que tenía por esta gente que se metía en las sinagogas, se metía a discutir, se enfrentaba con ellos y al final siempre acababa el pobre hombre. Algunos se convertían, otros rechazaban el evangelio, pero fíjate, aun a pesar de esto, era mayor el número de gentiles que se convertían a la palabra de Dios que de los propios judíos. Y esto tampoco tiene que extrañarte, porque con todo el respeto, no sé si aquí hay alguien que no es evangélico, pero es más fácil que una persona atea se convierta que un católico abandone su fe. Es más sencillo. Que alguien que no ha escuchado nunca el evangelio llegue a los pies de Cristo, que alguien que lleva toda su vida practicando una serie de culturas, de ritos, es mucho más sencillo. Aunque pareciera que no, pero es mucho más sencillo. Así que debemos de darnos cuenta de la importancia y de cómo hay secuencias en la Biblia, de cómo los viajes son secuenciales, no van, no, ahora nos da el punto y nos vamos a Honolulu a abrir una iglesia, porque hace buen clima. No, ellos iban donde el Espíritu les decía que fueran, y eran efectivos, y tenían quizá no el fruto que deseaban, pero sí estaban siendo efectivos. Así que yo te animo a que en tu casa le des un repaso más detenido a todos estos viajes, a todos estos capítulos, para que podamos entender también un poquito más cuál es el fondo del libro de los Hechos. Así que nada, quería compartiros, hablaros un poquito de esto en esta noche y darnos cuenta de verdad. Yo últimamente es algo que Dios está hablando muy fuerte a mi vida, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y yo no sé si a la vuestra también, pero algo que Dios me está mostrando es que necesito escuchar su voz cada día. Necesito ser guiado por Él, porque cada vez que quito mis ojos de Él, tengo problemas. Y es algo que Dios me está hablando de una manera súper sencilla, súper fácil. Me está hablando a través de predicaciones muy sencillas, de devocionales muy sencillos, pero me estoy dando cuenta que tenemos una necesidad imperiosa de poder relacionarnos con el Espíritu Santo, de poder conocer al Dios que adoramos. Porque tenemos que conocer al Dios que adoramos. Y lo necesitamos, porque se están moviendo tiempos muy peligrosos. Están sucediendo cosas muy peligrosas. Se están levantando falsas doctrinas. Se están levantando falsos lugares de adoración. Se están levantando cosas que tampoco es nada nuevo. No os asustéis, porque la Biblia lo dice. Que vendrán falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Que engañarán, y más aún no solamente que engañarán, dice que muchos se irán en pos de ellos, muchos los seguirán. Entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que elevar nuestro nivel de relación con Dios. Necesitamos darle una vuelta de tuerca más. No a la liturgia, no al lenguaje, sino a la esencia. Y yo les decía el otro día en la oración, mirad, el frasco puede cambiar, pero la esencia es la misma. La esencia no cambia. Cambian los envases. La Coca-Cola a lo largo de los años ha cambiado. Cuando yo era jovencito eran botellas de 1 litro de cristal. Y las estas ahora se han vuelto. Pero cuando yo era jovencillo había hasta Mirinda en cristal.
Y todas las botellas no había plástico. Y después fue evolucionando. Luego vinieron las latas, luego vino otra cosa, ¿verdad? Y ahora pues lo que tenemos. Todo evoluciona, pero la fórmula sigue siendo la misma. La misma Coca-Cola del año 92 es la Coca-Cola del año 2018. No ha cambiado la fórmula. Pues el Evangelio es igual. Puede cambiar los envases, pueden cambiar las iglesias, pueden cambiar la forma de los mensajes, puede cambiar la forma de comunicar, pero lo que no puede cambiar es la esencia del Evangelio. Pero tenemos que conocer esa esencia. Así que yo te animo a que este libro de los Hechos, este estudio que hemos hecho, te anime a decir, yo quiero conocer más. Yo quiero saber más. No es que no sepa, pero quiero saber más. Y yo cada día os aseguro que quiero y necesito conocer más de Dios. Cada día de mi vida. Necesito, y es mi anhelo, poder conocer más de Él y que el carácter de Cristo se siga formando en mi vida. Es mi anhelo. Es lo único que a veces no lo consigo del todo, pero para allá vamos. Por lo menos la meta la tengo clara. Así que Dios os bendiga en esta tarde, que tengáis un buen fin de semana. Mañana, los que queráis, nos vemos en el culto unido a las 6 de la tarde en los jesuitas. Es muy fácil, Primado Rex, sigues todo recto y ves el hipercor y te topas.